Vale, vamos a dar inicio a la sesión de hoy que está dedicada a la democracia directa, principalmente a los plebiscitos y a los referendos. No sé si ustedes, cuántas clases han visto antes, si me pueden por favor decir qué han visto de democracia directa anteriormente. Dentro del, sí, pero de democracia directa específicamente, ¿qué han logrado ver? No hemos visto mucho, maestra Jarquín. Ok. Hemos Vale. tenido 4 secciones nada más bien sobre el concepto de democracia y el desarrollo histórico de democracia en México. Hasta allá. Ok, va. Gracias, Joel. Bueno, pues entonces vamos a ver ahora dentro de la democracia directa lo que aquí se conoce como consulta popular, que en el derecho comparado se le denominan referendos o plebiscitos. Yo sé que también a nivel local, a nivel de algunos estados, sí existe esa distinción que no existe a nivel federal, ¿no? De hacer esa diferencia entre referendos y plebiscitos. Ahora, para entrar en el tema, pues hay que un poco estudiar pues cómo surge la democracia directa y cómo la podemos introducir hoy día dentro de la democracia representativa. Les invito a participar en cualquier momento, lo pueden hacer. Quien quiera participar simplemente puede abrir el micrófono o escribir en el chat y pues yo leo la participación o directamente la pueden hacer. No tienen que esperar hasta el final de la clase para hacerlo. Entonces, encontramos con relación a la democracia directa que en la Grecia clásica, la democracia pues no tenía el significado que nosotros le otorgamos hoy día. Siempre que hablan de democracia directa, nosotros nos remontamos, ¿no?, a la Grecia antigua, pero hay que tomar en cuenta que en la Grecia antigua, en el momento en el que se comienza a hablar de democracia, solo una pequeña parte de la sociedad griega era considerada como ciudadana. En esta época quizá era posible hablar de democracia directa por las condiciones geográficas, precisamente geográficas y demográficas, para ser parte de los asuntos de gobierno. Dentro de esas condiciones que existían en la Grecia clásica, a partir de las cuales se pudo ir construyendo esta noción de democracia directa, encontramos que, por ejemplo, en Atenas, el número de ciudadanos era muy limitado y esos ciudadanos se reunían varias veces al año. Se dice que aproximadamente 40 veces al año para discutir los asuntos de la comunidad. Las decisiones se tomaban por deliberación, por vía del consenso, y en esa época se requería un quórum de 6,000 ciudadanos para que las decisiones de la asamblea fueran válidas. Por tanto, esa democracia directa de la cual se habla hoy día, ¿no? Y muchas veces se dice que puede ser la salvación para la crisis que estamos afrontando actualmente de la democracia representativa y de los partidos políticos, el sistema de partidos políticos. Esa democracia directa que se comienza a construir en Atenas, pues requería de condiciones específicas que hoy día quizás son difíciles de encontrar. Ustedes saben que uno de los principales defensores de esta democracia directa fue Rousseau, ¿no? Rousseau en su momento, él habló de soberanía popular y decía que la democracia se debía ejercer directamente por el pueblo, que no la podía delegar porque en cuanto la delegaba, en cuanto elegía representantes, perdía la soberanía, no perdía el ejercicio del poder político. Rousseau fue uno de los más fervientes defensores de la democracia directa, pero incluso el modelo defendido por Rousseau, pues es difícil aplicarla a comunidades como las que conocemos actualmente. Ese modelo no es aplicable para precisamente comunidades pequeñas.
Se dice incluso que el modelo que a él le inspira es el de su ciudad de origen, que fue Ginebra. Él nace en Ginebra. Esto le sirve de modelo, ¿no? Saben ustedes que en Suiza se practica en algunos cantones la democracia directa, ¿no? En algunos de los estados federados se practica la democracia directa. Él nace en Suiza y en su momento le sirve el modelo de Ginebra, pero ahí eran alrededor de 1.500 personas las consideradas como ciudadanas en el momento en el que Rousseau comienza a escribir sobre democracia directa. Solamente 1.500 personas de un total de 25.000 podían tomar parte de los asuntos públicos del cantón de Ginebra. Entonces, eso nos pone de frente con que para hablar de democracia directa, pues es necesario que exista determinadas condiciones. Dentro de esas condiciones, un espacio geográfico y un nivel demográfico menor, pero también nos pone de frente con otra cuestión, y es que el ejercicio de esa democracia directa ha sido también un ejercicio excluyente. Solamente 1.500 personas de 25.000 eran considerados ciudadanos. Es decir, que a veces tenemos como una idea idílica de lo que ha sido la democracia directa también en Atenas o en su referencia en el derecho comparado. No todo el pueblo ha podido tomar parte de las decisiones políticas, no siempre se ejerce también como una práctica excluyente. Entonces, hay condiciones específicas que se requieren para el ejercicio de esta democracia directa. Se dice que en su momento en Atenas existían estas condiciones. ¿Por qué? Porque la vida política era prácticamente una extensión natural. Sí, en municipios regidos, claro, por usos y costumbres, saben que muchas veces incluso es por levantamiento de mano, ¿no? Es una decisión directa que hace el pueblo, ¿no? De eso es de lo que se habla cuando traemos a colación el concepto de democracia directa, ¿no? La democracia representativa ha sido como el modelo típico occidental. Elegir representantes precisamente porque en espacios geográficos amplios es prácticamente imposible, es decir, que todos vamos a participar en la toma de decisiones. Entonces, en Atenas, la vida política era prácticamente una extensión de la vida personal. Además, los intereses de los ciudadanos, que eran pocos, no eran todos ciudadanos. Las mujeres, por ejemplo, no eran ciudadanas, eran intereses, se dice, armónicos, ¿no? Era una sociedad homogénea, con un tamaño reducido, y eso permitía una relación directa de las personas. Y también se dice que existía también una disponibilidad de tiempo para tomar parte de los asuntos públicos, que esa es otra cuestión que nos tenemos que preguntar. ¿Tenemos el tiempo de nosotros para participar en la toma de las decisiones políticas? Pues en ese momento se dice que sí, que los ciudadanos sí tenían el tiempo. ¿Por qué? Porque había una extendida esclavitud, y que esto fue fundamental para el funcionamiento de la democracia directa de Atenas. Miren, o sea, es cómo se desvanece, ¿no?, lo idílico de esta democracia directa, que es una democracia excluyente. No son todas las personas quienes pueden tomar parte de los asuntos públicos, y es una democracia, pues, claro, lo estamos ubicando en su contexto, ¿no?, en su tiempo, siglo V antes de Cristo, en donde la esclavitud, que es una violación de los más elementales derechos, era uno de los fundamentos principales para que aquella parte privilegiada de la población pudiera participar en los asuntos políticos del país. En ese momento, pues, existía esa relación cara a cara de los pocos ciudadanos, pero no existían instituciones. No era una democracia que se ejercía prácticamente al margen de las instituciones. Ahora, una vez que desaparece ese concepto de democracia griega, la democracia es un concepto en construcción, ¿no? Incluso hoy día, no sé si nos atreveríamos a decir que ya es un concepto terminado, que es un concepto globalizado, ¿no? La democracia tal y como la definimos
en sus aspectos generales no es el régimen que se vive en la mayor parte de los países de nuestra era. Y aquellos otros que la tienen, muchas veces la tienen solamente desde la perspectiva formal, ¿no? Pero no desde la perspectiva sustantiva, ¿no? También es un concepto que debemos ir construyendo y quizá que cada sociedad tiene su propia noción de lo que es democracia. Hoy día, en Occidente quizá nos lleguemos a decir que la construcción de la democracia que queremos no solamente es esa formal, plasmada en la norma y que se lleva a cabo a través de elecciones, en donde nosotros designamos a representantes para que tomen parte de los asuntos públicos, sino que tiene que ver, ¿no?, con derechos humanos que pretendemos que sean globales o universales, pero que si entramos en un estudio profundo vamos a encontrar que esto también es algo idílico, ¿no? No son derechos universales. Y es más, nos deberíamos cuestionar si realmente podemos hablar de una universalidad de los derechos. Pero bueno, ese concepto de democracia griega que se conoce en el siglo V antes de Cristo desaparece, y el concepto de democracia nosotros sabemos que desaparece también durante casi 2000 años, ¿no? Estamos hablando del siglo V antes de Cristo hasta el siglo XV, ¿no? Prácticamente en todo este tiempo no se habla de democracia. Se habla de otro concepto que fueron construyendo los romanos, que fue el de república, ¿no? Res publica, la cosa pública. De eso es lo que se comienza a hablar hasta el siglo XV, hasta la Edad Media. Y vamos a ver que precisamente cuando termina la Edad Media, cuando termina el feudalismo, cuando comienza, ¿no?, el Estado moderno, la Edad Media termina, se dice, en el siglo XV, y se marcan dos momentos. Se dice, la Edad Media termina o en el descubrimiento de América o con la caída de Constantinopla. Entonces, hasta el siglo XV no se habla de democracia. En la Edad Media nosotros sabemos incluso que pues existió el feudalismo y no existía un concepto como concreto, ¿no?, de lo que era la participación en los asuntos públicos. Se va construyendo poco a poco ese concepto, incluso dentro de la Edad Media, nosotros vamos a ver, pero se tuvo que esperar a que surgieran los estados modernos para que pudiéramos ir incorporando algunos de los elementos que van a ser parte del concepto de democracia, que es el que nosotros hemos conocido mayoritariamente, que es la democracia representativa. Cuando surge el Estado moderno, precisamente, después del feudalismo, ¿no?, después de que se da el descubrimiento de América o la caída de Constantinopla, viene el Estado moderno, siglo XVI, comienzan a surgir pues los estados como los conocemos actualmente. Sabemos que los elementos del Estado son territorio, población y poder político. Antes del siglo XVI no existía esa delimitación. No se hablaba de estados. En el feudalismo lo que existía era una dispersión de poder a través de distintos territorios y lo que sí existía era una sociedad completamente estatal, ¿no? Cuando comienza el Estado moderno, comienza una nueva era y es el absolutismo monárquico en Europa, ¿no? Nosotros sabemos que a partir del siglo XVI los monarcas comienzan a apropiarse no solamente de las tierras, sino también del poder que en su momento ejercían los señores feudales a partir de pactos que hace el monarca con los señores feudales para mantenerles los privilegios que estos habían ganado durante la Edad Media. Se construye un concepto de Estado, pero también se construye un concepto de monopolio del poder, ¿no? Surgen esas monarquías absolutistas en donde el rey, como representante de Dios en la tierra, tenía todos los poderes, legislaba, ejecutaba lo legislado y juzgaba. Se hablaba de una soberanía divina, ¿no? El soberano era Dios y su representante, su delegado, ¿no?, en la tierra era el monarca. Ejercía, ¿no?, por ende, la soberanía del rey. Entonces, poco a poco durante ese tiempo del Estado moderno se fueron dando movimientos,
se fue fraguando una serie de movimientos, incluidos movimientos ideológicos, filosóficos, ¿no? En donde se comienza a discutir el papel del hombre dentro de ese Estado, dentro de esa comunidad política. Nosotros sabemos que dentro de esos movimientos pues surge la Ilustración, el justnaturalismo, y los conceptos de soberanía evolucionan y se pasa de una soberanía divina, ¿no?, a una soberanía ya ejercida por el pueblo en el reconocimiento de que el pueblo está formado por individuos y que los individuos son titulares de derechos antes de que existan los estados. Claro, en una parte intermedia entre esa soberanía divina y la soberanía popular vamos a encontrar la soberanía nacional, que tuvo también un significado bastante fuerte en la Francia post-revolucionaria. Pero lo importante a destacar es que se comienzan a dar estos movimientos y se comienzan a crear condiciones para que se instaure nuevamente ese concepto de democracia que se pierde desde los griegos hasta este momento, que es la democracia representativa. Fíjense, cuando se comienzan a dar estos movimientos en Francia, en Inglaterra, frente a las monarquías absolutas, una de las cuestiones trascendentales era, primero, quién era el soberano, ¿no? El soberano significa quien detenta el poder político dentro del Estado, que es uno de los elementos del Estado, el poder político. Poder tomar decisiones y poder imponer esas decisiones que sean legítimas, ¿no? Poder hacer uso incluso de la fuerza pública para imponer esas decisiones, ¿no? Se comienza a hablar de soberanía, pero también se comienza a hablar de democracia, ¿no? Nosotros sabemos que, ya les decía yo, Rousseau era partidario de la democracia directa. Él decía, el pueblo es el soberano, soberanía popular, y ejerce directamente el poder. En cuanto el pueblo delega el poder, ya no es el soberano. Tenía una posición bastante radical en cuanto a la democracia. Frente a él encontramos otros autores, ¿no? Otros pensadores de la época. Hobbes, Thomas Hobbes, por ejemplo, que era partidario de una soberanía ejercida por el monarca. Thomas Hobbes era partidario de la monarquía absoluta. Y él decía en esta obra tan emblemática de Leviatán que si en la comunidad política no se ejercía un poder potente, fuerte, ¿no?, por la naturaleza del hombre, lo que se iba a derivar era una guerra del hombre contra el hombre. El hombre es el principal enemigo del hombre, decía, y por tanto tiene que haber un poder fuerte que lo pueda controlar. Y por eso decía, el monarca tiene que ejercer ese poder, ¿no? Él era partidario de la soberanía del monarca y era partidario de la monarquía absoluta, pero encontramos otras posiciones. John Locke es partidario de la democracia representativa, y es más, podríamos incluso decir que es principal defensor en el momento, ¿no?, de esta democracia representativa. ¿Por qué? Porque John Locke, por lo que propugnaba en Inglaterra en el siglo XVI, XVII, por lo que propugnaba era por fortalecer un parlamento y por delegar en ese parlamento al poder político. El pueblo soberano, decía, elige a representantes que lo van a representar, valga la redundancia, en el parlamento, y por tanto la soberanía se traslada del pueblo al parlamento. Hay que fortalecer a este órgano para debilitar al monarca, ¿no? John Locke era partidario de la democracia representativa. Esa democracia representativa ha ocupado hasta, pues, yo creo que finales del siglo pasado, inicios de este siglo, un lugar en el primer plano, ¿no?, debido principalmente a esas cuestiones, debido a que cuando se comienzan a dar esos movimientos frente al Estado absolutista, ¿no?, en el Estado moderno, frente a esos monarcas absolutos, se comienza a dar una emancipación popular en Europa, ¿no? Es una emancipación del pueblo, de eso es de lo que se habla. Son todos esos hechos que ocurren en Occidente a partir de la Ilustración,
con el liberalismo. Ese es un pensamiento liberal, ¿no? A partir principalmente de la ideología defendida por John Locke, podemos decir también por Montesquieu, que nos habla de la separación de poderes, aunque el primero que habló de separación de poderes fue John Locke. Y todas estas ideas, ilustración, justnaturalismo, liberalismo, van acompañadas de la idea de representación política. John Locke, Montesquieu, no nos decían que era el pueblo el que se tenía que reunir en el ágora a tomar las decisiones. Fíjense, John Locke es el primero que habla de separación de poderes, es el que habla de soberanía parlamentaria, es el que habla de la posibilidad de delegar el poder del pueblo en representantes, pues habla de representación política. Y para hablar de representación política hay que hablar de participación política. Si yo soy la soberana y yo voy a elegir como parte del pueblo a un representante, yo debo tener derechos de participación política. Todo eso se comienza a construir en este momento histórico, ¿no? John Locke nos habla de esto y Montesquieu, depurando la teoría primigenia de la separación de poderes, nos dice también en su libro El espíritu de las leyes que pues, el pueblo tiene que elegir a una asamblea formada por dos cámaras, Senado y pues, los representantes del pueblo, la Cámara Popular, ¿no? Nos habla de la posibilidad también de que exista un monarca, claro, no es electivo. El monarca no surge de la participación política, surge de la tradición. Él decía, ok, se tiene que mantener una monarquía, pero ya no absoluta, limitada. Ya por lo menos ese monarca no va a legislar, porque el pueblo soberano va a elegir a representantes, esos representantes van a formar parte de un parlamento, de dos cámaras, y estos van a legislar. Y luego nos habla de la posibilidad de un poder judicial, que también en su momento pues, se discutía si debía ser electivo o no, así como seguimos discutiéndolo a día de hoy, ¿no? Si el poder judicial es más legítimo o menos legítimo porque sea elegido directamente por el pueblo. Son cuestiones que hasta el día de hoy, desgraciadamente, todavía seguimos acarreando. Entonces, ¿por qué se habla de democracia representativa en el momento en el que se retoma ese concepto de democracia que existe en la Grecia antigua, que desaparece durante 2000 años, que reaparece cuando se está luchando en contra del poder déspota de los monarcas absolutos europeos? Se habla de democracia primero porque está ese proceso de emancipación popular. El pueblo se está emancipando del ejercicio despótico del poder. Venía de un feudalismo, de una edad media completamente oscura, a un estado moderno en donde surgen los estados tal y cual los conocemos hoy día, pero donde los monarcas comienzan a aglutinar todo el poder y hay un absolutismo monárquico. Hay un proceso de emancipación, se comienza a hablar de representación política, pero además de esto, hay otro elemento y es que ya no existen ni las condiciones ni geográficas ni demográficas que existieron en su momento en la edad antigua para que se pueda formar parte de un sistema de gobierno en el cual los ciudadanos, y digo los ciudadanos porque eran los hombres únicamente y no todos, una parte de ellos participaran directamente en la toma de decisiones. Era imposible en ese momento plantearse nuevamente, aunque Rousseau defendía, ¿no? Tenía esa postura de defensa radical de la democracia directa. En la práctica, pragmáticamente, era imposible ese ejercicio. Entonces, si nosotros trazamos una línea del tiempo, una línea evolutiva, vamos a encontrar que, recapitulando un poco, ¿no? Se habla de democracia directa en la Grecia antigua porque existían las condiciones para ello. No obstante, no debemos hacer de esto un cuento idílico. Era una democracia excluyente. Solo una parte de la población podía participar en la toma de decisiones. Los ciudadanos, que no eran todos, y además de eso estaba basada principalmente en la existencia de la esclavitud, ¿no? Entonces, tampoco podemos tener, ¿no?, una idea completamente idealizada de esa democracia, pero sí la toma de decisiones se hacían directamente desde
una parte de la sociedad, porque también era una sociedad homogénea. Esto desaparece durante casi 2000 años. Luego llegamos a la Edad Media, principalmente cuando la Edad Media va a desaparecer el siglo XV, y en esta Edad Media, bueno, un poco antes, incluso siglo XII, XIII, comenzamos a ver una práctica. Y es que ustedes se acordarán, por ejemplo, de que en Inglaterra, los monarcas durante la Edad Media, ahí no existía un concepto de democracia, ¿eh? Existía un concepto de la cosa pública, pero no de democracia. Y en la Edad Media, por ejemplo, en los siglos XIII, XIV, los monarcas, principalmente en Inglaterra, tienen que empezar a pactar con una parte de la sociedad, con una parte de la comunidad, y comienzan a convocar asambleas. ¿De dónde creemos que surgen los parlamentos? Porque hoy la democracia representativa, en América Latina diríamos, nosotros cómo ejercemos la democracia representativa, eligiendo parlamentos y eligiendo al titular del Ejecutivo. En Europa, a quien eligen a través de la democracia representativa es únicamente el Parlamento, no al titular del Ejecutivo, porque su régimen es parlamentario, el nuestro es presidencial, y legitimamos democráticamente tanto al legislador como al Ejecutivo. ¿Cómo comienza a construirse esa democracia representativa? Pues en Inglaterra, en el siglo XIII, el monarca comienza a convocar asambleas para tratar determinados asuntos del Estado. Cortes, ¿no? Cortes medievales se les llama, ¿no? Se comienza a reunir el monarca, por ejemplo, con representantes del clero, con representantes de la nobleza, incluso con representantes de la burguesía, de los burgos, se comienza a reunir para negociar con ellos el hecho de que el monarca le reconozca algunos privilegios y que la nobleza, el clero, principalmente el alto clero o los burgueses, le dieran un dinero para patrocinar sus constantes guerras externas. Así comienzan a formarse los parlamentos. Los parlamentos no surgen de la nada, ¿no? Nosotros tenemos hoy legisladoras y legisladores, pero esos tuvieron un momento histórico en el que surgen en esas cortes medievales. Y ahí hay un pleito entre los españoles y los ingleses. Los españoles dicen que la primera corte que se reunió fue en León en el siglo XIII, 1280 y algo. Los ingleses dicen que los primeros indicios de cortes medievales fueron en Inglaterra y ponen, por ejemplo, no, fue 1200, tiene que ser antes del siglo XIII, tiene que ser siglo XII los españoles, porque los ingleses nos dicen la Carta Magna, ustedes se acuerdan de la Carta Magna, ¿no? La Carta Magna inglesa de 1265, ahorita se me va si es 1260, si alguien lo puede revisar de que la Carta Magna inglesa se me va ahorita la fecha, ellos dicen, ese es un ejemplo claro de que en Inglaterra, en 1200, si alguien me dice 65, 85, ahorita se me va, ya se reunían, 1215, miren, estaba lejos, ni 65 ni 85, 1215, ya se reunían representantes de los estamentos con el rey. Eso es el inicio de los parlamentos, de las cortes, de las cámaras que conocemos actualmente, se da ahí. Entonces sí, los españoles dicen que fue en 1180 o algo así, cuando se comienzan a reunir en León, que es una ciudad que hoy forma parte del Reino de España, ¿no? Los ingleses dicen que es en Inglaterra. Ahí ellos tienen esa pugna, habría que hacer un estudio histórico para ver realmente pues, dónde hay mayores indicios de que ahí se dan las primeras reuniones. Pero bueno, nos quedamos con que en Europa se comienzan a 1188, la Corte León, se comienza en Europa, está bien Jesús Antonio, se comienza en Europa a gestar esta convocatoria de asambleas. El monarca convocaba a las asambleas y esas asambleas o cortes eran representantes de determinados estamentos, era una sociedad piramidal, estamental. No iban los representantes del pueblo llano. ¿Por qué? Porque ahí no había nada que negociar. El monarca negociaba con los que tenían pasta. ¿Por qué? Porque en ese momento no había un arca, una hacienda pública, no existía, era la Edad Media. La hacienda pública comienza a existir
en el Estado moderno a partir del siglo XVI. En ese momento el monarca tenía que patrocinar todas sus guerras a través de impuestos o pidiéndole el préstamo a estas clases sociales, y estas clases sociales aprovechaban y le decían: oye, monarca, ¿reconocen los derechos? Bueno, derechos, privilegios, porque el concepto era eso, privilegios, prerrogativas, fueros para nosotros. Reconócenos esto, ¿no? Y es luego esos privilegios son los que negocian los señores feudales cuando se acaba el feudalismo y le dicen: ok, toma nuestras tierras, pero déjanos nuestros privilegios, ¿no? Y por eso es que los monarcas se fueron haciendo del poder y de las tierras, ¿no? De los territorios, y fueron creando monarquías absolutas en el Estado moderno. Entonces, en estas asambleas o cortes medievales, aquí nos dice Antonio, fue, ¿no? 1188 dicen en las Cortes de León, 1215 en la carta, bueno, en Inglaterra con la Carta Magna Inglesa. Ese es el primer documento histórico que tenemos donde consta el reconocimiento de determinados privilegios. Miren, es tan importante la Carta Magna Inglesa que a día de hoy a las constituciones les denominan cartas magnas. Y este nombre no viene de la nada, viene de ese documento histórico de 1215, en donde por primera vez se reconoce que existe un derecho al juicio por jurados. En Estados Unidos, en el sistema anglosajón, el juicio es por jurados, ¿no? De pares. ¿Por qué? Le dijeron al rey en esa reunión: ok, ¿tienes dinero para patrocinar tu guerra contra Francia? O reconoce que tú ya no nos vas a juzgar, no vas a crear comisiones para juzgarnos, comisiones ad hoc, a tu gusto, sino que nos van a juzgar nuestros pares, juicio por jurados. Y otra garantía de la Carta Magna es que solamente se podían juzgar por cuestiones que estuvieran establecidas en la ley. Imagínense, en 1215 surgen esas garantías que nos llegan hasta el día de hoy, no es una cuestión cualquiera. Entonces, esas asambleas nos ponen de frente con una cuestión también trascendental, y es que los monarcas comienzan a tener una responsabilidad frente a los súbditos y marcan el inicio de los parlamentos, esos parlamentos que nosotros conocemos actualmente. Ahora, ¿cuándo se pasa de la Edad Media a la Edad Moderna? Yo les digo, a los estados modernos con monarcas fuertes que ya tienen una hacienda pública, que ya no necesitan negociar nada con nadie, que ya han ido adquiriendo poder y territorio. ¿Cuál fue el tiempo del estado moderno? Siglo XVI, cuando termina la Edad Media, siglo XVIII, cuando se dan las revoluciones liberales. Siglo XVI, siglo XVIII. Ahí se pacta el tiempo del Estado moderno, un Estado absolutista, donde hay monarcas absolutos, ¿no? El monarca francés que decía: el Estado soy yo, pues ese es el símbolo del absolutismo. Durante este tiempo, los monarcas ya no necesitaban del dinero de nadie, porque tenían sus propias arcas públicas. Y vamos a encontrar que en Europa, durante los siglos XVII y XVIII, los parlamentos no son convocados. No necesitan convocar cortes. ¿Para qué se convocaban las cortes en la Edad Media? Para que el rey negociara y les dijera: ok, les reconozco privilegios y ustedes me dan dinero. No necesitaban eso los monarcas. El único lugar donde se siguieron convocando parlamentos o cortes fue en Inglaterra. Es por eso que Inglaterra tiene una evolución distinta con relación al resto de Europa. En Inglaterra, el paso hacia la democracia representativa, el paso del límite del monarca absoluto se fue dando a través de los siglos. Poco a poco se fue limitando al rey. En el resto de países europeos se da de un tajo, ¿no? Y el ejemplo, siempre les digo, es la Revolución Francesa, en donde se guillotina al monarca absoluto. Ellos, los franceses, rompen en un momento determinado con el monarca. Los ingleses lo van haciendo poco a poco, ¿no? 1215, la Carta Magna, y era una manera de limitar al monarca, aunque no crean que el monarca firmó eso, recibió el dinero y luego no cumplió con la Carta Magna. Y luego los ingleses tuvieron siglos y siglos y siglos reclamando a los monarcas subsiguientes que cumplieran con esas garantías, entre otras.
Entonces, poco a poco se fue ahí afianzando el parlamento, pero el origen de los parlamentos no fue un origen democrático. Y hablo de los parlamentos porque democracia representativa es muchas veces democracia parlamentaria. El origen de los parlamentos, el origen de las cortes, el origen de las cámaras no fue un origen democrático. Entonces, les cuento cómo surge en la Edad Media. Eso no era un origen democrático. Pero ya comienza a calar la idea de la necesidad de la representación política, ¿no? En el pensamiento occidental comienza a calar esa idea. Y miren, yo les digo, cuando el monarca en la Edad Media convocaba cortes, no decía, oye, vengan todos los nobles aquí, vamos a discutir, o vengan todo el alto clero, no, decía, a ver, vengan representantes. Y ustedes han visto series, ¿no? O películas, o han leído libros donde ven que lo que se ilustra es eso, determinados 3, 4, 5 representantes de cada estamento. No llegaban todos ahí a la plaza a hablar con el monarca. ¿No? Se comienza a crear esa idea de la representación política en el pensamiento occidental. Luego se da esos cambios a finales de la Edad Media, estos cambios que fueron políticos, sociales y económicos, ¿no? Ya les digo yo que se comienza a gestar el cambio político del monarca absoluto y se comienza a gestar también un cambio económico. Recuerden ustedes que durante el Estado moderno se comienza a fortalecer una nueva clase, que es la clase burguesa. Eso se comienza a fortalecer. ¿Existía desde la Edad Media? Sí, claro. Esa clase burguesa no viene de la nada, viene de ese concepto de burgos, que era como una población que se asentaba al lado de los castillos que construían como fortaleza militar los señores feudales. Ahí se fueron asentando artesanos, comerciantes, como una forma de tener prácticamente una defensa, ¿no? Porque estaban al lado de esas fortificaciones, al lado de esos castillos y además se les reconocían determinados privilegios, por ejemplo, en cuanto a privilegios de tributos, ¿no? Había un tratamiento especial que se les daba a los mercaderes, a los artesanos, a los comerciantes. A los lugares donde ellos viven se le llaman burgos y por eso se comienza a construir el concepto de burguesía. Esa burguesía florece principalmente durante el Renacimiento, durante el Estado moderno. Se comienza a desarrollar el comercio. Por eso es que los monarcas pues ya no necesitaban de pactos ni nada. Ellos tenían el dinero, ¿no? Ahora, lo que no se esperaban quizá los monarcas es que esos burgueses iban a ser los principales propulsores de acabar con la monarquía absoluta. Ustedes saben que luego de que tenemos este Estado moderno, les digo yo que esto termina con las revoluciones liberales, llegamos a las revoluciones del siglo XVIII. A este lado del Atlántico encontramos a las 13 colonias que se van a independizar de la metrópoli. Se van a independizar principalmente del Parlamento, porque para los colonos que vienen aquí, que son ingleses, que van a crear los Estados Unidos de América, el poder déspota era el del Parlamento, que le mandaba pagar impuestos exacerbados. No era tanto la corona, porque la monarquía inglesa no se trasladó a las colonias. Ellos estaban independizando más bien del Parlamento, ¿no? Pero en Francia, en la Europa occidental, continental, ¿no? No incluimos aquí Inglaterra, la revolución que se alimenta en el siglo XVIII es contra el monarca absoluto. 1789, la Revolución Francesa, que marca un parteaguas en la Europa occidental, es frente a los monarcas absolutos. Esas revoluciones fueron importantísimas. Y aquí ahora yo me voy a centrar en la Revolución Francesa, porque hablar de la revolución de independencia de las 13 colonias es meternos en un tema que quizá no tiene que ver tanto con esa historia que sí se veía en Europa. ¿Por qué? Porque aunque eran ingleses, eran europeos. O sea, esos que hicieron la revolución de independencia de las 13 colonias eran europeos. Pero claro, eran europeos que luchaban en contra del Parlamento principal. Sí, en contra de la metrópoli, sí, pero para ellos era el poder legislativo, el poder despótico. Y en Inglaterra el poder legislativo era prácticamente el salvador. Fortalezcamos al Parlamento frente al monarca. Y las 13 colonias dijeron, no, vamos a restringir al Parlamento y a fortalecer al Ejecutivo.
Por eso aquí el sistema es presidencial con un ejecutivo fuerte, y en Europa el sistema es parlamentario con un legislativo fuerte. O sea, son historias distintas, ¿no? Por eso yo me voy a centrar principalmente en Francia, ¿no? En Francia, durante la Revolución Francesa, pues se comienzan a alimentar ideas que surgen en torno al justnaturalismo, ya les había dicho, ¿no? La ilustración, justnaturalismo, el contrato social. El contrato social es fundamental en la idea de la democracia representativa, contrato que firman gobernantes y gobernados, del cual surge la representación política. Se comienza a hablar del concepto de soberanía nacional o popular, son distintos en sus inicios y tienen consecuencias distintas. Se comienza a hablar de la regla de la mayoría y de la ciudadanía como expresión de la comunidad política. Eso nos ha llegado hasta el día de hoy, ¿no? ¿Quién puede participar en esta representación política? Es excluyente, la ciudadanía. O sea, hemos construido un concepto de democracia sobre la base de la exclusión. ¿Qué es la democracia? Es el poder del pueblo para el pueblo. ¿De qué pueblo? ¿De todo el pueblo? No, y volvemos a Grecia, no era todo el pueblo, era una parte del pueblo, sobre la base de la esclavitud, que podemos decir es de las violaciones más graves y sistemáticas de derechos. Nuestro concepto de democracia, que se retoma 20 siglos después, vuelve a ser un concepto de democracia sobre la base de la exclusión y sobre la base de la violación de derechos, porque cuando se excluye se está muchas veces discriminando, ¿no? Aunque quizá pues, los revolucionarios franceses en ese momento no tenían esa noción que tenemos hoy día, ¿no? No lo visualizaron quizá en ese momento. La democracia, la participación política, surge de manera excluyente, queda limitada a segmentos muy restringidos de la población. Estamos hablando del siglo XVIII. 3 siglos después seguimos teniendo democracias excluyentes, ¿no? 3 siglos después hemos avanzado en el concepto de la democracia, pero sobre la base de una democracia también excluyente. Entonces, así es que se fue construyendo la democracia representativa, ¿no? El siglo XVIII nos marca con esas revoluciones liberales, y ahí yo les digo, ¿cuáles son las revoluciones liberales? Inglaterra, 1640-1688, pero ellos tienen una evolución paulatina distinta que la del resto de Europa. En 1688 Inglaterra ha acabado con la monarquía absoluta en la Revolución Gloriosa. Francia tuvo que esperar un siglo después, y el resto de los países europeos. Lo que en Inglaterra se hizo en 1688, en Francia se haría en 1789. Y a partir de Francia vendrían otros países de Europa. No idealicemos tampoco. Francia hace una revolución en contra del monarca absoluto, pero poco tiempo después tienen a un emperador. Tienen a Napoleón, yo no sé quién era peor, si Napoleón o los monarcas absolutos que derrocan en la Revolución Francesa, ¿no? Esta construcción de la democracia ha tenido idas y vueltas, ¿no? Subidas y bajadas, no ha sido un concepto lineal y en ascenso. Pero el siglo XVIII nos marca, ¿no? Esa idea. ¿Por qué se vuelve a la democracia? ¿Por qué se vuelve a hablar de esa participación del pueblo? ¿Por qué una democracia representativa? ¿Por qué no la democracia directa de los griegos? Pues porque ya no existían las condiciones que existían 5 siglos antes de Cristo. Ya los estados modernos eran estados geográficamente más amplios, demográficamente más amplios, y había una revolución del pueblo que estaba reclamando para sí una participación política, que se ha ido construyendo a través de los siglos también, porque esa participación política nace sobre la base de la exclusión. Recuerden que tras la Revolución Francesa, ¿qué decía la Revolución Francesa? Libertad, igualdad y fraternidad. ¿Qué igualdad? Si solamente podían elegir y ser electos aquellos que tenían patrimonio. Desde ahí decimos, bueno, y las mujeres no podían elegir ni ser electos, ni quienes tenían condición de esclavitud tampoco. Entonces, surge sobre la base de la desigualdad.
Hablaban de igualdad formal, pero no de igualdad material, de igualdad ante la ley, la misma ley para todos. Ese era el concepto de igualdad de los franceses. El siglo XVIII marca todas estas cuestiones y el siglo XIX pues, nos pone de frente con el ingreso de las masas a la vida política. No, Marx, los utilitaristas nos comienzan a decir, ¿no? Ese concepto de representación que se construye tras las revoluciones liberales es un concepto clasista, ¿no? ¿Qué decía Marx? Fortalece una determinada clase, la burguesía. Y no se equivocaba, es cierto. Todas estas instituciones que se comienzan a crear, pues tenían fundamentalmente esa finalidad, fortalecer a la burguesía. Era la burguesía la que podía elegir y ser electa tras la Revolución Francesa, era así. Fue la clase, o sea, fueron sus intereses los que se quisieron consolidar en ese momento histórico. En el siglo XIX comenzamos a ver luchas porque, o para el ingreso de las masas en la vida política. Recordemos que en el siglo XVIII se produce la Revolución Industrial, que llega hasta el siglo XIX, ¿no? 1820, 1840, se dice que ya se ha dado esa revolución industrial. Se da una modificación del mundo rural, una mayor emigración hacia el mundo urbano, procesos migratorios, ¿no? Que concentran amplias poblaciones en el ámbito rural. Se comienzan a descubrir, ¿no? Condiciones de homogeneidad. Y entonces se comienzan a reclamar y a reivindicar derechos políticos y comenzamos a ver cómo se va avanzando un poco en la universalidad de los derechos políticos. Se comienza a ir abandonando, aunque eso a día de hoy no lo hemos abandonado totalmente, la idea de que los derechos políticos tienen un carácter de exclusividad. Recuerden que en un momento se decía que los derechos políticos eran privilegios. No eran derechos. Es más, en México durante mucho tiempo se discutió si eran garantías individuales. Y parte de que el amparo no proceda frente a derechos políticos y en el electoral no hay amparo. Se dio sobre la base de una tesis en la que se defendía que los derechos políticos no eran garantías individuales, no eran derechos humanos porque no tenían una titularidad de todos y de todas, ¿no? Sino que eran de carácter restringido. Ese era uno de los argumentos, ¿no? Poco a poco hemos ido avanzando en la universalización de los derechos políticos. A día de hoy no lo hemos conseguido completamente. En el siglo XIX nacen los primeros partidos políticos, ¿no? Se comienza a crear el sistema de partidos políticos. Y entonces encontramos que la idea de la democracia representativa encuentra pues una forma de organización y un procedimiento. Se institucionaliza la democracia. En Grecia no existía una institucionalización de la democracia. Cuando se comienza a hablar de democracia tampoco existía totalmente una institucionalización, se comienza a construir una institucionalización. Y ya en el siglo XIX podemos decir que ya se avanza principalmente con el surgimiento de los sistemas de los partidos políticos. Y de ahí venimos, ¿no? ¿Por qué creen que hoy día estamos hablando nuevamente de democracia directa? Porque, pues, les digo, democracia directa en el tiempo de los griegos, incluso en el tiempo de los romanos, ¿no? Se comienza a hablar de plebiscitos, vamos a ver. Se comienza a hablar de la posibilidad de dictar leyes en las asambleas de la plebe, ¿no? En asambleas convocadas por la plebe. De ahí surge el nombre de plebiscito. ¿Por qué hoy volvemos a hablar de democracia directa? Porque hubo democracia directa, desaparece, se retoma el concepto de democracia, pero ya como democracia representativa. ¿Por qué creen que hoy volvemos a estar hablando de democracia directa? O sea, yo les digo, ya se institucionaliza, se va ampliando la participación política, se crean sistemas de partidos políticos, se crean instituciones que organizan la democracia, procedimientos. Porque hoy hablamos nuevamente de democracia directa. Porque creen que estamos nuevamente dando la vuelta a la democracia directa.
Porque en muchos países están diciendo que eso es la panacea, ¿no? Volvamos a democracia directa, que el pueblo decida. Sometamos al pueblo sabio las decisiones políticas del país. ¿Qué creen ustedes que ha abonado este camino para que retomemos, ¿no? Y que digamos, no, es que la democracia representativa, por la crisis de la representación, claro, por la crisis de la representación, por la crisis del sistema de partidos políticos principalmente. Y esto se nota en la región, ¿no? En Latinoamérica hay varias mediciones, yo siempre les digo, Latinobarómetro, año con año, ya tiene desde 2010, ¿no? De estarnos diciendo hay una crisis de la democracia, hay una crisis de la democracia representativa. Está sufriendo una diabetes muy peligrosa, decía, probablemente pueda entrar en coma. Y la diabetes es una enfermedad que muchas veces es imperceptible, decía, hay warning, hay luces rojas que no estamos viendo y que nos están indicando que ese sistema que hemos conocido desde el siglo XVI hasta la actualidad, o desde el siglo XVIII hasta la actualidad, puede claudicar, ¿no? Y nos comienza a decir el nivel de satisfacción de la población con la democracia, con las instituciones, qué credibilidad tienen los partidos políticos, cómo está la situación de los derechos, ¿no? No solamente es, una democracia no solamente es elección, no solamente es partidos políticos, es cómo está la cuestión de los derechos. Y las cifras son apabullantes, ¿no? Creo que se decía que en México un 38% de la ciudadanía encuestada por Latinobarómetro en 2018 decía que que confiaba en la democracia, ¿no? Que estaba satisfecho con la democracia, un 38%. Es una cifra completamente baja, por debajo de la media. Hoy día subió el 40 y tantos % con Andrés Manuel López Obrador en el poder, ¿no? Cuando se hace la medición, la última medición, ven que hay un aumento, no es un aumento exponencial, pero por lo menos no fue a la baja. Pero en el sistema de partidos políticos se sigue desconfiando. Un 11% de la población mexicana dice que confía en los partidos políticos. Hay una crisis de la representación política. Y ante esto, pues se ha vuelto la vista a esto, a la democracia directa. Entonces, ¿qué es esa democracia directa, no? ¿Cómo la definimos? Pues se define como la definían los griegos en su momento. Es una forma de gobierno. Es una forma de gobierno en la que la ciudadanía es la que participa de manera continua, ¿no? En el ejercicio directo del poder. Eso es lo que se pretende con la democracia directa. Una forma de gobierno en el que la ciudadanía es la que participa en la toma de decisiones políticas. El pueblo reunido en asamblea sin necesidad de representantes delibera y decide, lo que hacían los griegos, ¿no? Y decide lo relacionado con los asuntos públicos. ¿Es posible hablar hoy día de una democracia directa? Ya les decía yo, no hay condiciones. Se pueden reunir los 135 millones de mexicanas y mexicanos a tomar las decisiones. Se pueden reunir los millones de mexicanas y mexicanos que están en la Ciudad de México para tomar las decisiones de su estado. Quizá a nivel de una comunidad pequeña todavía sí se pueden tomar las decisiones de esa forma, pero en una comunidad masificada es imposible, ¿no? Que se pongan de acuerdo, que tomen las decisiones desde esta perspectiva. El experimento histórico más acabado de la democracia directa fue el griego. Actualmente se dice que el que lo retoma es el de Suiza, ¿no? Siempre se dice Suiza, la panacea de la democracia. ¿Por qué? Porque dice, democracia directa, es mucho mejor la democracia directa que la democracia representativa. Y aquí nos perdemos muchas veces. En Suiza no se practica democracia directa en todo el país. En algunos cantones, algunas decisiones políticas se adoptan por democracia directa. Y a nivel federal, porque Suiza es una federación,
las reformas a la Constitución y determinadas leyes federales se someten a la votación del pueblo. Pero no es que las y los suizos se reúnen en una plaza a decir quién va a salir libre de la prisión, porque una decisión política es una sentencia judicial, o qué ley se va a aprobar, o qué artículo de la ley se va a modificar, o si cambian una A por una D. No, eso no lo hacen los suizos. Entonces, tenemos un concepto tergiversado de lo que es la democracia directa. Ya les digo yo que la práctica no es nueva, surge en edad antigua. Hoy día, quizá de lo que podemos hablar más que de democracia directa es de democracia participativa. Ese es el término que podemos utilizar. ¿Por qué? Porque aunque tenga muchas cuestiones negativas, la democracia representativa es la que sigue imperando hasta nuestros días. Como decía Churchill, ¿no? La peor forma de gobierno es la democracia, con excepción del resto. No estamos contentos con la democracia. Es más, el Latinobarómetro, que es la medición que se hace en la región, que ustedes pueden consultar, ponen Latinobarómetro y van a ver el informe que se da año con año, se nos dice que hay países en donde la población dice que preferiría vivir en una dictadura, en una autocracia, que en una democracia. Parece que están retomando las ideas de Thomas Hobbes. Como que Thomas Hobbes reencarna en esa parte de la población, principalmente la población joven, porque quizá es la que no ha vivido en autocracia. O quizá confunden la democracia que hay en su país, que será una democracia formal, con la democracia real. No, sabemos que hay muchos países en donde hay constituciones que son un cuento de hadas, ¿no? Parece que nos metemos. Yo me acuerdo que cuando era pequeña, mi papá me compraba unos libros que los abrías y aparecía como un relieve, un bosque, un castillito, y casi te podías y decía, ay, me imagino que me meto en el castillo, ¿no? Abrías la página y salía ahí una estructura. Pues hay muchas constituciones que las abres y parece que es un mundo idílico. Formalmente son democracia, pero materialmente no lo son. Y en la región ya tenemos 3 o 4 países, bueno, por lo menos reconocidos directamente como dictaduras: Venezuela, Nicaragua y Cuba. Pero tienen constituciones los 3 países. Y si nosotros leemos sus constituciones, hay separación de poderes y hay reconocimiento de derechos, formalmente. Y quizá parte de nuestra juventud está como reconociendo por democracia la democracia formal. Pero eso no es democracia. Esa es una falsa apariencia de democracia. Por eso quizá en algunos países se dice preferiríamos vivir en una dictadura, en una autocracia. A pesar de ello, la forma de gobierno, pues, la más decente que conocemos a día de hoy es la democracia y la democracia representativa, que exige la presencia de representantes propuestos o por partidos políticos o a través de candidaturas independientes. Esa es otra cuestión en la que se ha venido avanzando hoy día también, ¿no? Y sabemos que no hay una obligación, y así lo ha dicho la Corte Interamericana, de que los países reconozcan candidaturas independientes, ¿no? En Castañeda Guzmán contra México dijo, no es obligación de México regular candidaturas independientes. Cada estado, conforme a sus circunstancias, va a tomar esa decisión. Si es solo a través de partidos o si es un sistema mixto. ¿Conocen o creen ustedes que puede haber una forma de gobierno más óptima que la democracia representativa? ¿Conocen algún proyecto que se haya llevado a cabo, que haya tenido un efecto más positivo que el de con todas las cuestiones a mejorar de la democracia representativa, que ha perpetuado un sistema de casta, la corrupción que se ha generado a través de la democracia representativa? Eso tiene que ver mucho con nuestras sociedades, porque muchas veces decimos el político que llega, pues si el político que llega es que muchas veces somos nosotros mismos. Si es que el político no lo trajeron de Marte y lo vinieron a poner en la política, no, es parte de la comunidad.
¿No será que ese político está perpetuando valores que nosotros tenemos en nuestra comunidad como valores existenciales y que nosotros creemos que el que llega a la política tiene que robar y tiene que lucrarse? Y es que si no se lucra y no roba es un menso. O sea, es que nosotros quizá tenemos, no es tanto de una clase política, es que nosotros nos tenemos que revisar como comunidad, ¿no? Como sociedad, cuáles son nuestros valores. Porque el político es representante directo de nuestros valores. Y en nuestras sociedades, pues que hemos sido sociedades apáticas, ya nos da igual. Es que nos da lo mismo. ¿Por qué en Alemania un político, un ministro, renuncia del cargo por una multa de tránsito que no pagó? ¿Y por qué en nuestros países un político al que se le ha demostrado que ha recibido, no sé, mochilas con dinero, transferencias, que se ha lucrado, está libre y paseando por Europa, felices? Y si hubiese reelección, probablemente dentro de 3 periodos le vuelven a elegir. ¿Por qué pasa eso en nuestros países? ¿Por qué un ministro alemán dimite? Porque plagió su tesis doctoral. Hombre, y por plagio es porque no hizo algunas citas, entrecomilladas. Y eso es plagio. Y hay ministros ingleses y alemanes que han dimitido por ello. Y luego nosotros encontramos, tanto en España también, sí, claro, el grado de impunidad que es reflejo de cómo somos como sociedad. Sí, Joel. Hola, Joel. ¿Puedes abrir el micrófono? Sí, gracias. Buenas tardes. Pues yo creo que el gran problema que tenemos en México y que pues, ha derivado en la crisis de la democracia representativa y el resurgimiento de la participativa es precisamente porque no ha habido democracia en los partidos políticos. Esos intermediarios de nuestra representación, yo considero que es donde no hay democracia y lo observamos en todos los partidos políticos. Entonces, yo creo que se debe partir de allá. Yo creo que si hubiera más democracia en los partidos, tendríamos mejores representantes, mayor rendición de cuentas. Pues más bien no se distingue mucho de lo que usted llama las cortes medievales que existían en Europa, porque siempre ha habido esos acuerdos del monarca, dígase el presidente, con las facciones dentro de los partidos políticos. Yo no veo mucha la diferencia, es lo que le pudiera yo decir. Yo creo que hay que democratizar más a los partidos políticos y no dejarles las manos tan libres. Sí, sobre eso se ha venido trabajando, ¿no? Y no creen que solo es en México, porque a veces pensamos, si me dan un segundito, solo voy a encender el ventilador, porque aquí hace mucho calor. O sea, pensamos que es México, pero no, en España tenían este problema también. O sea, si ustedes siguen las noticias, vieron que en España hasta hace poco se hablaba de un caso Gürtel, en donde los políticos de la derecha recibieron sobres de dinero público para autofinanciarse. O sea, había un nivel de corrupción asqueroso. Y probablemente ese partido va a gobernar en estas elecciones de este año. O sea, no, eso quizás no lo hurtamos, lo heredamos. Es algo que quizá nos viene, ¿no?, desde el tiempo colonial, ¿no? Hay que revisar, revisitar todas estas cuestiones. Quizá la salida no es cortar de un tajo como lo hicieron los franceses y decir muera la república, muera la democracia representativa, que viva la democracia directa. ¿Por qué? Porque la democracia directa también tiene amplios problemas. ¿Y por qué? Porque va a ser imposible que nosotros decidamos directamente todas las cuestiones. Entonces se dice, quizá lo óptimo es ir introduciendo mecanismos de democracia directa, pero sin negar la existencia de representantes. Si ustedes ven, es el camino que se ha venido siguiendo, por ejemplo, en México, ¿no? Desde el 2012 se han venido introduciendo mecanismos de democracia directa dentro de la democracia representativa. La consulta popular, que en otros sistemas se diferencia entre plebiscito y referéndum. ¿Está lloviendo? Sí, en Ciudad de México, ¿no? Escucho como un ruido, no sé si está granizando, pero aquí se escucha un ruido raro. La consulta popular,
la revocatoria de mandato, la iniciativa legislativa popular, el presupuesto participativo, que la maestra Alejandra Tello participó, la vi activamente en el de Ciudad de México, ¿no? Ella tiene un vasto conocimiento en ese sentido. Todos esos mecanismos de democracia se han ido incorporando, son democracia directa, en donde el pueblo directamente decide sin representantes, pero dentro de la democracia representativa. Se dice, esta quizá puede ser una salida ante la crisis de la democracia actual. Ahora, hay que tener también muchísimo cuidado cuando se nos habla de esta salida y tampoco idealizar. Entonces, en ese sentido también hay que ser muy objetivos, ¿no? No podemos idealizar y no podemos pensar que la democracia directa va a venir a acabar con todos nuestros problemas. Antes de entrar un poco en algunos de los problemas, yo les voy a plantear un caso que ustedes conocen, porque sé que en algún momento tuvieron que haber revisado esa sentencia de la Corte Interamericana, donde se plantea de manera evidente un problema que puede plantear el ejercicio de la democracia directa en la democracia. Si entendemos por concepto de democracia algo más amplio que el de las elecciones. Antes de eso, sí quiero hacerles un repaso de cómo se ha venido introduciendo esa democracia directa en nuestros países de la región. Miren, yo no voy a hablarles de democracia directa como lo que tiene que existir hoy día. ¿Por qué? Porque ya les dije que es imposible que hoy día podamos hablar de democracia directa tal cual lo conocieron los griegos o en su momento en Roma cuando se habló de plebiscitos. Prácticamente imposible hablar de esa democracia directa. No están las condiciones para que volvamos a incorporar democracia directa. Hoy día se habla más bien de democracia participativa, que es la mezcla, si podríamos decirlo en palabras sencillas, de la democracia representativa con la directa, en donde la población, el soberano, actúa como un gobernador emergente en determinados momentos en los cuales se dice esta decisión no se puede tomar por representantes, que la tome el pueblo. Nos puede parecer que esto es muy positivo, tiene ventajas, dice, acerca el gobierno a la ciudadanía, profundiza el derecho de la ciudadanía a la participación política. Es una manera de exigir un mayor accountability a los gobernantes, de hacer un mayor control al ejercicio del poder. Hay ventajas, pero hay desventajas también. Y en las desventajas también hay que poner atención, ¿no? Si se utiliza de manera demagógica la democracia participativa, nos vamos a meter en un gran problema. Vamos a pasar a una democracia plebiscitaria. Imposible que se resuelvan las cuestiones y muchas veces se utiliza esa democracia plebiscitaria para legitimar intereses de quien está en el gobierno, que va más allá de la democracia y que puede ser incluso para subvertir a la democracia. Y ejemplos de eso hay en América Latina. Está Evo Morales, está Chávez, que yo no es que sea más partidaria una ideología o la otra, pero evidentemente ellos demostraron con su actuación que utilizaron mecanismos de democracia participativa para subvertir límites que están al ejercicio del poder. Lo hicieron así en su momento. Yo no digo que esos mecanismos no deban existir, aplaudo que existan, pero hay que tener muchísimo cuidado porque en su ejercicio se puede crear un problema mayor que el que se quiere solucionar. Entonces, miren, en América Latina existe una serie de modalidades de democracia participativa. En México, ustedes conocen esas modalidades, están todas. Está la consulta popular, que aquí se denomina así, y en otros países se denomina referéndum o plebiscito. Técnicamente hay una diferencia entre referéndum y entre plebiscito, pero en algunos países se pasa por encima de esa diferencia y van a encontrar que se le denomina de manera indistinta. Está la iniciativa legislativa ciudadana, que la tienen en México. Ustedes pueden proponer leyes al Parlamento, le pueden presentar propuestas de leyes respaldadas por un 0.13% de la lista nominal de electores.
hay algunos temas sobre los cuales ustedes no podrían proponer leyes, por ejemplo, en materia tributaria. Y está la revocación del mandato, que es una forma inversa a la elección. El que elige, depone, ¿no? Es prácticamente como esa lógica la que sigue la revocatoria del mandato, que la tienen 5 o 6 países de la región. La tiene Venezuela, la tiene Bolivia, la tiene Ecuador, la tiene Panamá y la tiene ahora México. Son 5. La diferencia que yo les digo técnica, sí, Joel. Disculpe la interrupción, maestra. No quería pasar por alto lo que está comentando respecto a referéndum y plebiscito, donde pareciera, ¿no?, como dicen, el género es consulta popular y las diferentes especies. Le voy a comentar, acá en el estado de Quintana Roo tenemos una ley de participación ciudadana y somos mejores que todos en el mundo, porque tenemos consulta popular, tenemos referéndum y tenemos plebiscito. Qué chulada. Nada más que la consulta popular, es a lo que usted se refiere, es una simulación que no tiene efectos obligatorios. Simplemente es como va con el dedo, nada más para simular, no surte su efecto la participación. Acabamos de tener ahora nosotros una consulta popular sobre el, bueno, se pedía el sí o el no para revocar la concesión del sistema de agua potable en la zona norte del estado. Pero nada más es lo que quería llamar la atención, no quiero emplear más su tiempo, de que acá es el ejemplo de una simulación que se hace de la democracia participativa con la consulta popular. Claro, y en eso hay que tener muchísimo cuidado porque tenemos como los ojos puestos frente a la representación. No sirve, pero nos da igual cómo se están utilizando estos mecanismos. También es importante exigir que esos mecanismos tengan una finalidad constructiva, porque pueden crear un problema grande. A ver, miren, la diferencia entre referéndum y plebiscito, como nos dice Joel, en su estado sí se hace la diferencia. El plebiscito técnicamente es un mecanismo a partir del cual la ciudadanía puede aprobar o rechazar decisiones o actos relacionados con políticas públicas. El referéndum es más relacionado a la materia legislativa. En algunos países, por ejemplo en Bolivia, se exige un referéndum para reformar a la Constitución, que es una reforma legislativa, o hay referéndums en materia legislativa. En algunos países para aprobar leyes o para abrogar incluso leyes. Miren, el pueblo puede aprobar una ley o puede abrogar una ley. Se utilizan, ese es el término técnico. Cuando ustedes escuchen referéndum, se refiere a una consulta en materia legislativa. Y plebiscito, una consulta en materia política, que no es legislativa. Pero no van a encontrar casi, o sea, de manera pura eso no lo vamos a encontrar. En todos los países, en Chile le llamaron plebiscito a lo que era un referéndum. Ustedes saben que Chile ahorita está haciendo una nueva constitución, ¿no? Hay una asamblea constituyente en Chile. Van a cambiar la constitución de Pinochet. Ellos hicieron un referéndum, el término técnico es referéndum, donde se le consulta a la ciudadanía. ¿Quieres una nueva constitución? Es una consulta de naturaleza jurídica. Porque aunque la Constitución sea la norma política, también es la norma jurídica que termina la cúspide de un ordenamiento jurídico. Y los chilenos dijeron sí, y por eso se abrió esa asamblea constituyente. Una vez que una vez que se dicte la Constitución, le van a volver a preguntar al pueblo chileno, ¿estás de acuerdo con que esta Constitución entre en vigor? Y el pueblo chileno va a decir sí o no. Ojo, no le van a preguntar, ¿estás de acuerdo con que el párrafo primero del artículo primero de la Constitución entre en vigor, sí o no? ¿Estás de acuerdo con que el párrafo segundo del artículo primero de la Constitución entre en vigor, sí o no? ¿Estás de acuerdo con que se hable de matrimonio igual? No, le van a preguntar en general. Y entonces cuestiones trascendentales para un país quedan dentro de una dicotomía sí, no. Y quizá yo estoy de acuerdo con la Constitución en general, pero no estoy de acuerdo con alguna cuestión particular, como que se permita la reelección presidencial.
No sé si me explico. Si ustedes le hacen una asamblea constituyente, en México no se habla de constituyente, ¿no? Ni siquiera está previsto eso en la Constitución. No hay ningún artículo de la Constitución que diga que se puede convocar asamblea constituyente. No hay. Pero está la posibilidad de que la Constitución de 1917 cambie y sea una nueva Constitución. O sea, ninguna generación está obligada a vivir conforme a la Constitución que se aprobó anteriormente. Por eso hay reforma constitucional, pero podría pasar que digan, a ver, vamos a elegir una asamblea constituyente como en Ciudad de México, ¿no? Y vamos a crear una nueva Constitución. Si en México se diera ese paso, y a ustedes les preguntan, ¿quieren nueva Constitución sí o no? ¿Quieren asamblea constituyente? Como le hagan la pregunta, ustedes solo pueden responder sí o no. Y una vez que se crea esa Constitución, ustedes pueden responder si quieren que entre en vigor o si no quieren. Pero no pueden decir, quiero que entre en vigor excepto el artículo 5. ¿No? Entonces, hay una problemática detrás del uso de estos mecanismos, ¿no? Fíjense, se nos dice que utilizado de manera patológica o desvirtuada, que es lo que yo me temo que puede pasar, es un instrumento para poner en marcha una democracia plebiscitaria. Plebiscitaria, o sea, plebiscitos, una democracia donde el pueblo decida qué pueblo y sobre qué y cómo va a decidir el pueblo. Ojo, es peligroso. ¿Puede el pueblo decidir cuestiones trascendentales en una forma dialéctica sí o no? El plebiscito de Colombia, que esto sí fue un plebiscito, el plebiscito estuvo bien utilizado el nombre, era una cuestión política. ¿Se acuerdan que en Colombia se le preguntó a la población, ¿estás de acuerdo con que termine el conflicto armado y se construya una paz estable y duradera? ¿Recuerdan ustedes que esto pasó en Colombia en 2016? ¿Se acuerdan? Y directamente, ¿qué podríamos pensar? ¡Wow! ¡Maravilloso! El pueblo puede decidir si está de acuerdo con que termine el conflicto y se instaure la paz. ¿Se acuerdan qué decidió el pueblo? Dijo que no. Que no. Fíjense, veo los datos. Un 50.21%, como dice Violeta, dijo no, y un 49.78% dijo sí. ¿Creemos nosotros que el 50.21% que dijo que no quiere vivir en el conflicto armado y en la tragedia por siempre? No, es que no estaban de acuerdo, no tanto con que terminara el conflicto, sino la vía por la que terminaba el conflicto. O sea, todo el acuerdo y toda la construcción se le preguntaba en sí o no. No era un simple cese al fuego, es que habían unos acuerdos que se habían discutido en La Habana, donde se decía que los miembros de la FARC iban a tener un espacio político, que iba a haber una justicia transicional, donde no iba a haber derecho a la verdad ni justicia, sino una amnistía general. Y a mí se me eriza la piel cuando pienso en que todos los delitos de lesa humanidad, borrón y cuenta nueva. Nosotros vamos a ver ahorita el caso que les voy a contar, en donde a través de un plebiscito en Uruguay dicen amnistía para todos. Wow, yo vengo de un país, yo soy nicaragüense. Y me juré ahorita que acabo de salir que no iba a hablar de nada de mi país porque me da miedo que no me dejen entrar o que no me dejen salir. Esa es la situación que se llega a vivir. Pero que me digan, es que todo lo que está ocurriendo ahorita, borrón y cuenta nueva, hombre, quizá un pueblo ya cansado que dice, estamos hartos, ya ha habido un derramamiento de sangre tan brutal, pero eso en el fondo es democracia realmente. No sé. Y aquí Colombia dijo, no, es como el Brexit de Reino Unido, nos salimos de la Unión Europea, claro, pero todas las consecuencias que generaba eso, esto no quedaban en esa pregunta que se hacía. A ver, a ustedes hace poco se les preguntó, no sé qué se les preguntó, debería haber una interpretación en lenguaje sencillo de la pregunta que se les hizo. Yo no creo que un mexicano o mexicana con 3 dedos de frente no esté de acuerdo con que se procese a alguien si se tiene pruebas de que realmente cometió un delito. Es más, es que no creo que ni eso se tiene que preguntar. Hay una vía que se tiene que activar. ¿Se acabó? ¿Para qué se utiliza esa vía entonces? ¿Para hacer un primer ensayo? ¿Para pasar a otra forma de democracia participativa? No sé yo para qué se utilizó.
porque hay una erogación del dinero público. Y pues yo creo que eso es lo que se dice, cuidado con la democracia, cuidado con la patología desvirtuada. O sea, ¿qué fin tiene preguntar? Incluso aquí en Colombia, es cierto, decía, una decisión así, es difícil que la tomara el gobierno, decir así, vamos, o el legislador, aprobamos estos acuerdos nosotros vía legislativa. Era difícil, o sea, era una cuestión que quizás sí ameritaba, ¿no? Que una participación del pueblo, pero no resolvió el problema. Es difícil que se resuelva un problema de esta entidad por esta vía. Entonces, es en esto en donde se nos dice, ojo, warning, hay que tener cuidado, no creamos que esto nos va a solucionar la vida, ¿no? Yo les digo que en América Latina, al igual que en México, pues tienen estas formas de democracia. La consulta popular es el género, ¿no? Ya vimos nosotros la diferencia entre plebiscito y referéndum. Plebiscito, cuestiones políticas, referéndum, cuestiones legislativas. Eso es lo técnico. Daniel Sobato hizo un estudio bastante amplio de cómo se lleva a cabo esa democracia participativa en América Latina. Nos dice que estas son las 3 instituciones que más existen, ¿no? Estas 3 instituciones están en México. Nos dice que la consulta popular en América Latina puede ser de distintos tipos, puede ser obligatoria, si la Constitución lo exige para determinadas materias. Yo creo que en México quizás solamente existiría la consulta popular obligatoria en materia indígena. No se establece en el artículo 4 que determinadas materias tienen que consultarse a pueblos y comunidades indígenas. No sé si ustedes han encontrado otra que sea obligatoria y diga, esto se tiene que consultar directamente a la población. Yo no he encontrado otra, pero quizá pues haya otra y a mí se me escapó, ¿no? Y nos dice, obligatoria cuando se exige automáticamente desde la Constitución. Nos da ejemplos de países en los cuales hay consultas obligatorias. Nos dice, por ejemplo, en Bolivia, para explotación de recursos naturales se tiene que consultar obligatoriamente a las naciones y pueblos indígenas originarios afectados por estas medidas legislativas o administrativas. Nos dice de consulta obligatoria para el caso de reforma total a la Constitución, una reforma que afecte las bases fundamentales de la Constitución, que diga, por ejemplo, Bolivia va a ser monarquía y no república. Nos dice de consulta popular cuando se quiera activar una constituyente en Bolivia. Si va a haber una constituyente, tiene que ser consultado previamente al pueblo, ¿a través de qué? De referéndum, porque es una consulta jurídica. En Ecuador lo mismo, se habla de consulta obligatoria en la Constitución para el caso de explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en tierras habitadas por pueblos y comunidades indígenas. Nos habla también de activación de asamblea constituyente a través de consulta popular. En Panamá nos hablan también de consulta popular para que sea válida una asamblea constituyente. Entonces, estas son consultas automáticas, que sabemos que si se da ese hecho, tiene que haber una consulta al pueblo, ¿no? Hay otras que son facultativas u opcionales. Es facultativo que se consulte sobre determinadas materias. Creo que México encaja más en la facultativa, ¿no? Es opcional, no es obligatorio. Y nos dice que estas consultas facultativas pueden venir desde arriba o pueden venir desde el pueblo. México participa de ambas. ¿Por qué? Porque el artículo 35 de la Constitución, a ver si. Nos dice el artículo 35, es un derecho político electoral, o sea, es un derecho no solamente votar en las elecciones, sino también en consultas populares sobre temas de trascendencia nacional o regional. Serán convocadas por el Congreso a petición del presidente de la República. Es una consulta institucional desde arriba. El equivalente al 33% de los integrantes de las cámaras desde arriba, o
el caso de consulta populares, estrictamente hablando, que es por el equivalente al menos al 2% de los inscritos en la lista nominal, desde abajo. Entonces vemos cómo en México, pues las consultas son facultativas, no hay una distinción, el artículo 35 no nos dice, unas van a ser referéndum y otras van a ser plebiscito. Habla del término genérico consulta popular, no hace la distinción, no es relevante en México esa distinción y generalmente pueden ser institucionales o populares. En cuanto a lo vinculante, pues nosotros ya sabemos, ¿no? Participación de al menos el 40% ya es vinculante el resultado. Que luego en la discusión de las y los ministros, en esa sesión tan emblemática, luego se llegó a decir que podían haber consultas no vinculantes, aunque se alcanzara el 40%, en una interpretación completamente contraria a lo que dice la Constitución. La Constitución es clara, dice, alcanza el 40% y es vinculante el resultado. Pero claro, antes de alcanzar el 40% hay que ver el nivel de participación en la consulta popular, ¿no? Y eso no solamente se regula para el caso de México, ¿no? Eso en el derecho comparado también hay una regulación, ¿no? Hay distintos países en los cuales se establece cuál es la participación que debe tener, cuál es la participación que debe haber para que la consulta tenga un carácter obligatorio. En Honduras, por ejemplo, dice, tiene que concurrir al menos el 51% de la participación en la última elección general y un voto afirmativo de sí es más que no es, y ya con eso la consulta es vinculante. Cada país regula cuál va a ser el requisito de vinculatoriedad. Y yo les decía, en algunos países, por ejemplo, incluso las consultas sobre leyes pueden tener un carácter vinculante y de cumplimiento inmediato. Hay referéndum legislativo en muchos países en donde se puede incluso aprobar una ley a través de esas consultas. Claro, hay materias que se excluyen de esa aprobación de ley. Dice, se puede hacer una aprobación de ley a través de consulta, excepto en materia de expropiación, de defensa nacional, de tributos, o todo lo relacionado con, por ejemplo, los derechos humanos, ¿no? Eso no se podría aprobar. En México podría aprobarse una ley a través de un referéndum, de una consulta popular que diga, se somete al pueblo si se quiere o no aprobar esta ley. Hasta el momento no se ha dado un paso así. Claro, hay materias que no pueden ser, hay que ver la materia sobre la que versa, ¿no? También. Y el artículo 35, pues, nos dice sobre qué pueden o sobre qué no pueden haber consultas. Dice, no pueden haber consultas sobre restricción de derechos humanos, sobre las garantías para su protección, los principios del artículo 40, la permanencia o continuidad en el cargo de servidores públicos, elección popular, la materia electoral, el sistema financiero, obras de infraestructura en ejecución, seguridad nacional y organización y funcionamiento y dirección de las Fuerzas Armadas. Sobre eso no se podría consultar jamás ni nunca. Claro, hay que interpretar luego qué se entiende por cada una de estas cuestiones. Entonces, eso en relación con las consultas populares. Luego está la iniciativa popular, que les digo que también es un derecho de proponer proyectos de ley o incluso reformas constitucionales. En México se exige el 0.13% de la lista nominal de electores. Una parte de la doctrina dice esto no es democracia participativa porque la participación del pueblo llega hasta el momento que propone el texto y ya luego quien tramite y decide es el Parlamento. Y ahí el pueblo tiene un representante que puede ir a defender la iniciativa, pero nada más. El Parlamento puede decidir tramitar el texto que le presentó la ciudadanía y cambiarlo. Y sobre la activación de la iniciativa popular, aprobar algo distinto a lo que el pueblo quería. Eso puede suceder en la iniciativa popular. En México, la única iniciativa legislativa popular que ha prosperado a nivel federal es la ley, es esta de declaración 3 de 3. Esa es la única que ha prosperado a día de hoy. Se han presentado varias y es la única que ha prosperado. Y luego la revocatoria de mandato, que ustedes acaban de vivir ese ejercicio, ¿no? ¿Y quiénes son los países que lo tienen? A mí me falta Panamá, Bolivia, Ecuador, Venezuela y México.
Bolivia, Ecuador y Venezuela, en el tiempo de Evo, de Chávez y de, ay, ¿cómo se llama el presidente este de Ecuador? Correa. Introducen la revocatoria, o sea, y solo en América del Sur la han llevado a cabo Evo Morales y Chávez. Y luego aquí, pues, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Son los tres ejercicios de América Latina de revocatoria de mandato que se han llevado a cabo hasta el día de hoy. Y aquí les dejo un repaso de algunas consultas. A ver, fíjense, yo creo que el término genérico en sí es consulta. La revocatoria de mandato también es una consulta que se le hace al pueblo, ¿no? Se le consulta si quiere que alguien siga en un puesto antes de que termine el periodo para el cual fue electo. El plebiscito es una consulta en materia de política y el referéndum en materia legislativa. Entonces, aquí hay como un repaso en América Latina, no pongo México porque ustedes conocen la historia de México y es que es fácil de contar. Consulta popular, esto fue la que se llevó a cabo sobre los expresidentes. Revocatoria de mandato, la que acaban de vivir. Iniciativa legislativa, eso sí lo van a ver en una clase específica. Y les van a contar cuántas se han presentado, cuántas han prosperado y cuál es el procedimiento, ¿no? También tienen de revocatoria de mandato, si no me equivoco, clases específicas. Por eso no me quiero meter en ese tema. Pero ven cómo se ha venido dando, ¿no? Esta construcción de las consultas en América Latina. Ahora, se defiende muchísimo la democracia directa. Me dicen, ay, la panacea, la democracia directa, hay que pasar a la democracia directa, el pueblo, que el pueblo decida, que tenga la oportunidad de decidir, porque los representantes deciden mal. El representante es representante del pueblo, pero no hay mandato imperativo, no lo hay. Si yo nombro un diputado, el diputado yo no le puedo dar directrices de cómo actuar. No hay mandato imperativo. Yo no le doy un poder y le digo, si actúas fuera de este poder, yo te voy a quitar. No. En la actuación del representante, pues están los intereses del pueblo, o deberían estar, están sus propios valores y sus propios intereses, y principalmente los del partido. No nos equivoquemos, pero cuando actúa el pueblo, quiere decir que sus decisiones son más sabias y son más ad hoc con la democracia, entendiendo por democracia un concepto amplísimo que incluye principalmente el Estado de los derechos humanos. Tenemos ese ideal, ¿no? De cuando actúa el pueblo todo es perfecto. Y este caso es Gelman versus Uruguay, pues nos pone de frente con que no siempre cuando actúa el pueblo todo es perfecto. Ustedes, como les decía antes, esta sentencia, en algún momento, si no la han leído, yo les invito a que la lean, o por lo menos la ficha técnica. Es una sentencia relevante en el ámbito de control de convencionalidad. Recuerden que en esta sentencia la Corte Interamericana dice que todas las autoridades del país, no solamente las judiciales, tienen que hacer control de convencionalidad. También es relevante en materia del derecho a la identidad. La Corte Interamericana aquí se pronuncia y dice, aunque en la Convención Americana nosotros no vamos a encontrar un artículo que hable del derecho a la identidad, el derecho a la identidad existe. Eso es algo muy relevante y que aunque no lo crean, el Tribunal Electoral se ha pronunciado en algunas sentencias sobre el derecho a la identidad. Volvieron a poner... Creo que Miriam tiene abierto el micrófono. Sí, gracias. Se ha pronunciado sobre el derecho a la identidad, ¿no? Es un derecho que podríamos incluso decir en el ámbito interamericano es de construcción pretoriana, ¿no? En estas sentencias, cuando la Corte Interamericana dice, y hay otro en contra de El Salvador que también dice, hay un derecho a la identidad. Pero bueno, ¿de qué va este caso? Miren. Ustedes se acuerdan que en la década de los 70 hubo un periodo de dictadura en el Cono Sur. Argentina, Uruguay, Chile, estuvieron envueltos principalmente estos países, pero no solamente ellos, en un periodo de dictaduras que se consolidan principalmente a partir de golpes de Estado. Fueron regímenes
dictatoriales en Chile, en Argentina, en Brasil, en Paraguay, en Uruguay, en Bolivia, auspiciados principalmente por los Estados Unidos de América, como una parte de la Guerra Fría para luchar contra regímenes de izquierda. Fíjense, hubo un golpe de Estado en Uruguay en 1973 que llega hasta 1980. Se instaura un régimen militar que llega hasta 1985. Como les digo, esto fue transfronterizo. Fue Argentina, fue Brasil, fue Uruguay, fue Chile, fue Paraguay. Entonces, se creó, ustedes, algunos habrán escuchado de la Operación Cóndor, ¿no? Que existió en América del Sur, auspiciado por los Estados Unidos de América, ¿no? Y lo que se facilitó con esta Operación Cóndor fue la creación principalmente de estructuras paramilitares, ¿no? Funcionó como una organización internacional para ejercer un terrorismo de Estado, que instrumentaban a través de asesinatos, de torturas, de desapariciones forzadas de decenas de miles de opositores de esta dictadura, principalmente de personas que pertenecían a organizaciones políticas de izquierda. Eso se instaura en el Cono Sur de América a partir de la Operación Cóndor y desde luego afecta a Uruguay. Entonces sucede que en 1976, en agosto de 1976, María Claudia García Irurretagoyena de Gelman, que estaba en estado avanzado de embarazo, esta mujer, María Claudia García, tenía 19 años de edad, es apresada junto con su esposo Marcelo Gelman en Uruguay por esos comandos paramilitares y es trasladada sin pasar por un proceso migratorio junto con su esposo de Uruguay a Argentina. Los llevan a Argentina, ¿no? Una pareja joven, una mujer de 19 años con 6 o 7 meses de embarazo, se la llevan de Uruguay a Argentina junto con su marido, a él lo someten a una serie de torturas, queda sentado que Marcelo Gelman es ejecutado a finales de 1976, sus restos fueron encontrados en 1989, pero de María Claudia García de Gelman y Irurretagoyena de Gelman no se vuelve a saber nada. Se sabe que esta mujer da a luz a una niña en diciembre de 1976 de nombre María Macarena, la separan de su madre en enero de 1977, a esta bebé, a esta niña la dejan en la puerta de la casa de un policía uruguayo y ese policía uruguayo junto con su esposa deciden adoptarla legalmente. Y así pasan los años. En el año 2000, cuando esta chica, María Macarena, tiene 23 años de edad, pues se encuentra con Juan Gelman, y Juan Gelman le dice que es su abuelo paterno. Imagínense, esta chica crece dentro del seno de una familia uruguaya, con 23 años de edad se le aparece una persona y le dice, tengo 23 años buscándote, soy tu abuelo paterno, a tus padres se los llevaron de Argentina a Uruguay, nunca se supo nada de tu madre, en 1989 aparecieron los restos de tu padre, la familia que te crió no es tu familia biológica, se hace una prueba de ADN, el resultado es positivo y efectivamente esta es la niña que fue sustraída a esta pareja. Y entonces ellos inician un proceso al interno de Uruguay. ¿Por qué? Porque a estas dos personas, a uno lo asesinaron. El proceso se habla por homicidio, sin tomar en cuenta el traslado, la desaparición, la tortura y el asesinato que se cometió en contra de Marcelo Gelman y de la desaparición forzada de la madre de María Macarena, pues no se dice nada. De María Claudia no se dice nada. ¿Qué pasó? Pasó que en Uruguay, en 1989, se aprueba una ley que es una ley de caducidad de la punitividad o de la pretensión punitiva del Estado. Una ley de amnistía, una ley de autoamnistía, en donde se dice que todos estos delitos que se cometieron de lesa humanidad durante el tiempo del régimen militar no van a ser ni investigados
ni sancionados. Hay una amnistía general. Esa ley uruguaya de 1986, fue ratificada en 2 ocasiones por el pueblo uruguayo. 2 veces, o sea, esa ley la aprueba el Parlamento, pero el pueblo uruguayo, a través de un referéndum y a través de un plebiscito, un referéndum primero que se lleva a cabo en el año 89, eso es lo que me había confundido, y luego un plebiscito que se lleva a cabo en el 2009, dicen que esa ley tiene que pervivir en el ordenamiento jurídico uruguayo. Y la pregunta aquí ¿es suficiente con que el pueblo soberano, en ejercicio de la democracia directa o participativa, como le queramos llamar, a través de un referéndum o de un plebiscito, diga que sí, para que se mantenga una ley, es suficiente para legitimar los efectos jurídicos de esta ley? ¿Una ley de amnistía? Dice la Corte Interamericana, no. No es suficiente, dice la Corte Interamericana. La Corte Interamericana en esta sentencia, si ustedes la leen, se pronuncia sobre la violación de los derechos por parte del Estado uruguayo, ¿no? Sobre la violación de sus deberes de protección y de garantía de los derechos humanos con relación a María Claudia, porque María Claudia fue objeto de una desaparición forzada siendo mujer en estado de embarazo, lo que la sometió a una mayor vulnerabilidad, con un mayor impacto en su psiquis y en su físico, que si hubiese sido una persona no mujer y no embarazada. Se pronuncia sobre la violación del derecho a la identidad de María Macarena, que tenía derecho a saber de dónde venía, que tenía derecho a un nombre, una familia, una nacionalidad, a saber el destino de sus padres, y se pronuncia sobre la violación de las garantías procesales y dice, el hecho de que la ley de caducidad uruguaya haya sido aprobada en un régimen democrático y ratificada por la ciudadanía en 2 mecanismos de participación democrática, en plebiscito y en referéndum, no le concede automáticamente legitimidad ante el derecho internacional. Podemos legitimar como pueblo a lo interno una cuestión que atente contra los derechos humanos, dice la Corte Interamericana, no. La Corte Interamericana entiende en este sentido que la legitimidad de los hechos y de los actos en una sociedad está limitada por las normas y por las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. O sea, la Corte es enfática en este sentido, ¿no? Por lo que en caso de violaciones flagrantes a los derechos humanos, como es en este caso, principalmente en el caso de desaparición forzada, de María Claudia nunca se supo nada. ¿Qué dice la Corte? Eso sucedió en 1973. No, fue en 1976, les dije, ¿no? Que se desaparece, 75, 76. No importa que estemos en el año 2000, no importa que estemos en el 2011, no importa que estemos en el 2022, mientras no se esclarezca lo que pasó con esta persona, hay una violación continuada de sus derechos. Y esto no prescribe ni tiene que prescribir, mucho menos ante una ley que diga que hay una caducidad de la acción penal. No hay una amnistía ante estas cuestiones que son violaciones directas a los derechos humanos. Y fíjense, yo creo que aquí el principal mensaje, además de los que ya les dije, ¿no? En materia del derecho a la identidad, de desaparición forzada, que nos da estas sentencias que nos dice, la democracia tiene límites. La democracia tiene límites. Y la democracia directa, esa panacea que se nos anda vendiendo hoy día, de que es la solución de todos nuestros problemas, genera problemas y tiene límites. Y el límite de la democracia, de cualquier tipo de democracia, incluyendo la directa, es la tutela de los derechos y la separación de los poderes públicos, la sujeción del poder público a la ley. En cuanto un ejercicio de democracia directa atenta contra los derechos humanos, no es legítimo, no tiene efectos jurídicos. En cuanto atenta contra la sujeción del poder al derecho, eso no existe, dice la Corte Interamericana. Entonces,
es algo que nosotros tenemos que retomar también en nuestros estados, ¿no? Yo veo que se discute hoy día si se puede ejercer un control de convencionalidad de nuestras normas, principalmente de la Constitución. Bueno, se lleva la mano, ¿cómo es posible? Perpetuemos violaciones de derechos. Es que si hay una violación de derecho, como puede ser la prisión preventiva oficiosa, como puede ser el arraigo, eso no puede subsistir ni porque esté en la Constitución ante el derecho internacional de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque cuando firman un tratado internacional, un Estado se compromete a ajustar su derecho interno. Está incumpliendo el tratado internacional, está cumpliendo con sus obligaciones de proteger, promover, respetar y garantizar derechos humanos. Y no puede poner el Estado ni como argumento de que se trata de su norma básica, ni mucho menos de que esto ha sido ratificado por el pueblo en democracia directa. Entonces, debemos tener muchísimo cuidado con el ejercicio de la democracia directa. Bienvenido sea cuando se utiliza para construir y para salvaguardar el ejercicio de una democracia en lectura amplia, desde la perspectiva de los derechos humanos. Cuando se utiliza de manera demagógica y para pervertir, yo creo que es mejor que no exista. Entonces yo creo que yo sí les invito a reflexionar, ¿no?, sobre todas estas cuestiones desde la perspectiva nacional e internacional, el derecho comparado, ver lo que se ha hecho en otros países, porque muchas veces eso es guía de lo que puede hacerse en nuestros países y hay que estar preparadas y preparados. Entonces yo no sé si alguien quiera participar, quedan 4 minutos, para no robarles tiempo de su viernes. Yo les voy a pasar la presentación. Si gustan, también les paso la sentencia de Gelman versus Uruguay. Veré si les puedo pasar el artículo de Sobato donde habla de los mecanismos de democracia directa en América Latina. Y sí les invito pues, a empaparse de estas lecturas porque nos dan una perspectiva que no solamente es del ámbito de afuera, que nos sirven a nosotros también para ir construyendo nuestra democracia. Yo creo que con eso nos tenemos que quedar. La democracia es un concepto en evolución, en construcción, no hay un concepto cerrado. Creo que nadie nos puede decir, ¿cuál es el país panacea de la democracia? Dicen que Estados Unidos de América. Hay un concepto en construcción de democracia. Hay países que están más avanzados que otros, pero en todos hay todavía, ¿no?, un margen de trabajo que llevar a cabo. Pues muchas gracias. Les paso ahorita con Miguel Ángel el material y pues nos seguimos viendo en otros eventos de la escuela. Les dejo aquí mi dirección de correo y la de Twitter y pues queda a su disposición en lo que les pueda ser útil, con mucho gusto. Nos seguimos viendo por aquí o por esos medios. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Bye. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Excelente ponencia. Muy agradecido. Buenas A noches. ustedes.